Muy bien, muy bien. Me imagino que, claro, la curva de aprendizaje, al entrar pues dentro de una parte de la empresa que no tiene nada tanto que ver, como por ejemplo como una dirección general o como simplemente entrando como manager de marketing o demás, pues me imagino que también pues también te ayudó, ¿no? a que fuera todo más tranquilo, más paulatino, ¿verdad? Sí, evidentemente, sí. Bueno, en aquel momento, hombre, también hay que decir que tampoco entré en un momento especialmente bueno de Laboratorios INIPSA. En aquel momento, digamos, las magnitudes financieras y económicas pues estaban un poco, vamos a decirlo así, un poco delicadas. No es que la compañía estuviera mal, pero sí que estaba un poquito, digamos, al borde del break-even, por decirlo así, ¿no? Por tanto, bueno, teníamos que ir con cuidado y así lo hicimos. La empresa salió perfectamente de esa situación, ampliamos mercados y, si quieres, luego hablamos, pero la cosa ya a partir de ahí empezó a ir muy bien. Muy bien. ¿Cuál crees que fue la clave para, en el momento que tú llegas, te encuentras una compañía más justamente en el break-even y que hace el cambio, ¿no? De tirar para adelante? Esto fue, bueno, fue relativamente fácil para uno que venía de fuera, porque muchas veces lo que pasa es que los que están dentro no lo acaban de ver, ¿no? Entonces, viniendo de fuera, sí que una de las cosas que vi claramente es que estábamos metidos en demasiadas historias. Vale. Es decir, una compañía del tamaño de INIPSA no se puede permitir el lujo de tener, o no se podía permitir en ese momento el lujo de tener sus, digamos, sus recursos esparcidos por un número demasiado alto de negocios distintos. Por tanto, teníamos que focalizarnos. Por ponerte un ejemplo, teníamos, creo que eran 4.000 SKUs, 4.000 referencias en ese momento. Por tanto, con 3 redes de venta distintas, una para el sector dental, otra para el farmacéutico y otra para el hospitalario, para una compañía que en ese momento facturaba 40 millones de euros. Por tanto, dijimos, oye, hay que focalizarse, hay que centrarse. Y esto es lo que empezamos a hacer. Pues evidentemente simplificar la complejidad, reducir complejidad, centrarnos en aquello más rentable, invertir en aquello en que realmente en el futuro veíamos que podíamos tener una buena posición y tirar adelante. Es paradigmático. Yo a veces lo cuento y la gente dice, ¿esto hicisteis? Pues sí. Que algunos de los negocios donde estábamos o que realmente nos estaban generando dinero, decidimos desinvertir en ellos por la simple razón de que, aunque en ese momento ganaban dinero, no tenían futuro para nosotros. No teníamos capacidad de expansión con esos negocios. En cambio, sí lo teníamos en el mundo dental y concretamente en la fabricación de anestesia, aunque en ese momento fabricación de anestesia perdía dinero. Por tanto, hicimos caja con la venta o con la descontinuando algún negocio que no iba mal para poder invertir en aquello que realmente pensábamos que en el futuro iba a ir bien, que era la fabricación de anestesia dental, como así fue. Y esa es la situación en que nos encontramos ahora. Decisión valiente, acertada, ¿no? A día de hoy, pero muy valiente en aquel momento, ¿no? De ver esta oportunidad, ¿no? Porque sí que es verdad que a día de hoy el sector dental pues es un sector que cada vez va más, nosotros lo conocemos bastante bien, pero en aquel momento entiendo que tomar esta decisión, ¿no? Es decir, oye, vamos a desinvertir en según qué negocios que vemos y tener la visión, ¿no? De entender y comprender que uno de estos, ¿no? Iba a ser el dental que iba a ir a más. ¿Qué es lo que os hacía ver que el sector dental el mercado podría crecer en los próximos años? Bien, vimos la oportunidad de un nicho de mercado. Es decir, no hay muchos fabricantes de anestesia dental concretamente, porque es distinta de la anestesia local, digamos, suministrada en hospitales como el epidural, por ejemplo. No, es otra cosa. No hay muchos fabricantes, como digo, a nivel mundial que tengan los estándares de calidad suficientes como para poder expandirse, digamos, internacionalmente, ¿no? Entonces vimos que ahí teníamos una posibilidad. Teníamos registros farmacéuticos que avalaban la fabricación de estos productos. Teníamos un equipo
de producción estaba en aquel momento relativamente bien, aunque sabíamos que debíamos de mejorar, y teníamos unas instalaciones fabriles adecuadas, vamos a ponerlo así, solo adecuadas en ese momento. Pero teníamos una capacidad de expansión importante, tanto en espacio como en posibilidades técnicas, etcétera, etcétera. Entonces vimos que realmente ahí había una posibilidad de alguna manera blindarnos en ese negocio, que, como digo, es un nicho porque además necesita una inversión importante, es decir, para uno que empiece de cero realmente le sale muy difícil pues empezar con eso. Necesitas un know-how muy importante también en cómo fabricar, porque es un producto bastante delicado digamos, en muchos parámetros que tienes que, obviamente, que controlar, y por tanto necesitas un know-how adecuado, ¿no? Entonces, nosotros lo teníamos y veíamos que eso lo podíamos explotar. Claro. Sí. Bueno, parece fácil, ¿eh? Parece explicado así, ¿no? Pero, ostras, me pongo en la piel de aquel momento, ¿no? Y llegar a todas estas conclusiones que pueden ser, yo te estoy escuchando y pueden parecer de sentido común, pero hay que llevarlos a aquel momento, ¿no? Y saber qué opciones. ¿En qué año fue este cambio? Pues fíjate que debía ser decía el año 2010, 2012. Me acuerdo. Entre el 2010 y 2012 es cuando empezó el cambio. Ahí en el 2011, concretamente, añadimos una nueva línea de fabricación, de dosificación de anestesia, la nueva, la que ahora llamamos L3, y a partir de ahí empezó realmente la inversión en serio, ¿no? Muy bien. Y volviendo más a ti, Eduard, claro, entras como director financiero y estás varios años con este cargo, y en algún momento pasas a ser CEO de la compañía. Entiendo que hay muchas cosas, pero ¿qué fue realmente? ¿Fue algo que te encontraste? ¿Fue algo que tú veías y que te motivaba para llegar a este cargo, ¿no? Porque son cargos... Hay cosas que el CEO, evidentemente, tiene que controlar números y demás, ¿no? Pero son cargos que son bastante diferentes y con responsabilidades también distintas. Absolutamente, sí. De hecho, bueno, digamos que la vía de director financiero hacia director general quizá no es la más común, ¿no? Muchas veces es quizá más el ámbito más comercial el que deriva en una dirección general. No sé probabilísticamente cuál es el número, pero vamos, diría que más o menos es así. Sí. Pero en mi caso, bueno, hombre, yo fui mentorizado perfectamente por el consejero delegado en aquel momento, Arturo Lasausa, y sí que es verdad que yo presentaba, y eso se lo debo a mi etapa anterior también, a Chupa Chups siendo una compañía eminentemente orientada a comercial y a marketing, en que los financieros pues también tenían que estar metidos a tope en el tema. Por tanto, yo no era un financiero al uso, sino que siempre había estado metido en negocio y, por tanto, intentando siempre ayudar para fomentar el negocio. Eso me ayudó mucho mi siguiente etapa en INIPSA, que fue reconocido y que, por tanto, pues me ayudó a hacer el salto. Muy bien. Y... ¿qué dirías que mantienes en cuanto a valores o hábitos de la infancia que a día de hoy, como líder de una compañía, todavía mantienes? Bueno, yo soy una persona que habla poco y escucha mucho. O sea, eso lo he hecho desde el principio, desde que era joven. O sea, practico de verdad la escucha activa. Y yo creo que eso me ha servido muchísimo. O sea, se aprende más escuchando que hablando. Y eso es algo que realmente pues lo he llevado desde el principio y lo sigo llevando ahora. Digamos, en los comités de dirección que tengo, que celebramos una vez a la semana, todos los lunes. Me gusta mucho escuchar al equipo, que por otro lado es un equipo que ahí sí tengo que decir me siento orgulloso, porque gracias al equipo que tengo pues estamos donde estamos, y es una manera de sacar el máximo de las personas que realmente te reportan. Es decir, escucharles, escucha activa, no discutir, pero hablar, es decir, ver cuál es la solución de manera conjunta, trabajar en equipo, básicamente.
Muy bien. Esto es algo que sucede de una manera innata, entiendo yo, ¿no? Hacia ti, o sea, que practicas mucho más pues el Sí. escuchar más que el hablar. Yo me siento 100% identificado también con lo que acabas de decir. Soy persona más de escuchar que de hablar. Y a veces me he encontrado momentos en la vida, ¿no? De decir, ostras, estás con un grupo de gente, todo el mundo habla y yo escucho y parece que no estés aportando. Y me hacía sentir mal muchas veces, ¿no? Ya. Porque digo, ostras, a ver qué van a pensar, ¿no? Porque Ya. con los años, ¿no? Me doy cuenta de que la gente también agradece que los podamos escuchar y que Absolutamente. lo poco que podamos abrir la boca para hablar sea realmente en Correcto. base a lo que hayas escuchado, ¿no? Y Correcto. sí, pero es algo que sale innato, entiendo, Sí, porque sí. de la Sí, misma... eso no, evidentemente hay gente que Sí, sencillamente no puede, es decir, no, no, que por mucho que quiere, pues por no mucho que para de hablar, ¿no? no para hablar y no escucha, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. A veces puede parecer que no estás aportando, pero realmente estás aportando más de lo que piensas, porque realmente estás dejando emerger una serie de opiniones que de otra manera, si solo hablas tú, probablemente no habrían emergido. Entonces, es importante sacar al máximo de las ideas de todo el mundo, porque por mucho que seas muy bueno, muy inteligente, que lo sepas muchas cosas, no lo sabes todo. Entonces, donde hay 5 personas, mejor 5 que una. sí. Y por tanto, hay que dejar esa libertad para que todo el mundo se sienta, digamos, libre de expresar su opinión. Oye, y luego ya veremos, lo discutiremos. Y si finalmente no nos ponemos de acuerdo, bueno, pues para eso eres el jefe y vas a decir, oye, pues mira, Vas a tomar no la lo veo decisión final. y vamos por aquí, ya está, ¿no? Pero sí que tiene razón en el sentido de que la gente agradece mucho el hecho de que se le escuche y que su opinión cuente.